cada uno de nuestros hermanos y bueno, una bienvenida muy especial a los jóvenes del Centro Misionero Bethesda de Soacha. Bienvenidos a un nuevo culto, a un nuevo tiempo en donde vamos a hablar de la palabra de Dios, en donde Dios nos va a enseñar mucho más acerca del carácter de Cristo en nuestras vidas, de cómo se forma ese carácter del Señor en nosotros. Así que es para mí un gusto, un privilegio poder estar aquí, bendecir sus vidas y sentir que esas vidas están siendo bendecidas de una manera especial por el Señor. Vamos a dar la bienvenida a la presencia de Dios, porque es indispensable que tú, joven, que tú, hermano, que de pronto estás conectado con esta transmisión, que todos podamos entender la esencia de estos tiempos. Sé que para muchos puede llegar el pensamiento, puede llegar un pensamiento de que es siempre algo de lo mismo. Pero yo quiero decirle algo, la esencia del Evangelio, la diferencia del Evangelio, no la hace solamente un hombre, la hace una persona que se conecta con la palabra de Dios. En estos días precisamente veía un video en donde mostraban cómo pudo haber sido el tiempo en que Jonás le predicó a Nínive acerca de su arrepentimiento. Y mostraban a un hombre diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero algo que me llamó la atención fue que mostraban, faltan 29 días para el juicio de Dios. Faltan 25 días para el juicio de Dios. Y me daban una perspectiva de ese tiempo. Y lo que yo percibía era que quizás el primer día en que Jonás dijo esto, para muchos pudo haber sido una locura. Quizás para muchos pudo haber sido algo que alguien quería decir. Pero con el tiempo, mostraban en el video que las personas empezaron a conocer, empezaron a llegarles esos anuncios al rey, a tal punto que después de ciertos días, todo Nínive estaba compungida por causa de la predicación de Jonás. ¿Y cuál fue la predicación de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. El juicio de Dios vendrá sobre Nínive. Pero estos corazones que recibieron ese mensaje, aunque fue muy sencillo, lograron humillarse, lograron doblegarse. Y esa es la diferencia entre una persona que recibe la palabra a una persona que sencillamente piensa que es un mensaje más, que es un tiempo simplemente más para distraerme en alguna otra cosa, o es un tiempo más como para simplemente conectarme y estar ahí medio pendiente. Pero no es así, porque la palabra de Dios es tan importante que en cualquier momento puede generarse el milagro que alguien está necesitando. La palabra que va a cambiar el rumbo de una vida puede venir en cualquier momento. La manifestación del poder de Dios se puede dar en cualquier momento si yo tengo un corazón abierto a la voz de Dios. En estos días que me encontraba con un hermano joven, él me decía: hermano, sorprendente, pero en los domingos, cuando nos metemos con el Señor allí a llevar la palabra, hay tiempos donde empiezo a orar y el Espíritu de Dios me ministra tanto que resulto alabando a Dios, pero con una voz
alta, con una voz que parece es un grito, pero yo grito santo porque siento que su presencia está ahí, que su gloria tomó todo el lugar. He tenido experiencias preciosas con el Espíritu de Dios. ¿En dónde sucedió esto? En su casa. ¿Por qué en su casa? Porque allí él pudo disponer su corazón y entender que Dios tenía algo para él. Por eso estos tiempos pueden convertirse en una decepción o en un tiempo inolvidable. Pero depende de la persona que está escuchando, de la persona que está atendiendo y de la fe con la cual lo está haciendo. Por eso vamos a invitar la presencia de Dios a este tiempo. Vamos a decirle a Él que Él es bienvenido a hacer lo que Él quiera a través de estos tiempos. Vamos a decirle al Señor que aún estamos esperando una manifestación asombrosa, sobrenatural, especial. Algo que impacte, algo que rompa nuestra monotonía. Algo que genere un cambio en nuestro ser. Porque ese Dios que nosotros tenemos, ese Dios todopoderoso que nos llamó algún día, está interesado en que nosotros sigamos conociendo cada día más y más de Él. Padre, me asombra la manera en que tú obras, en que tú te manifiestas, en que tú haces todas las cosas. Perdónanos porque a veces te encasillamos en algo que nosotros pensamos o sentimos. Perdónanos porque en muchas ocasiones sencillamente lo que nosotros hacemos es pensar que lo que se está viendo no puede sacar a nadie de un tiempo de lo mismo, de monotonía. Pero este tiempo no lo dirijo yo. Este tiempo no lo dirige una iglesia. Este tiempo lo diriges tú con tu presencia, con tu gloria, con tu poder. Y cuando tu poder está en un lugar puede ocurrir todo lo que la persona esté dispuesta a creer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido, porque aún estos tiempos, para muchos que quizás estaban acostumbrados era a ir a una iglesia en donde se les impactaba por un show. Si a alguien estaba anhelando ir a una iglesia porque se sentía bien con el artista, con el músico, con las luces, con el show que de pronto se presentaba, Señor. Pero ahorita en medio de todo este tiempo tener que ver que todo se convirtió en una conexión diferente, Señor, quizás esto rompa muchos moldes. Pero aunque no haya lo mismo de siempre, sí tenemos al Dios que siempre nos ama y tiene regalos para nosotros. Sí tenemos al Dios que tiene el deseo de impactar nuestra alma y nuestro corazón. Sí lo tenemos a Él. Él sigue siendo el mismo que tocaba nuestra alma en la iglesia. Quiere hacerlo a través de estos tiempos, porque tú conoces lo que estamos viviendo. Y tú sabes que nosotros dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu presencia. Y por eso aun cuando nosotros no estamos dispuestos, tú buscas que nuestro corazón se disponga para lo que tienes en nuestra vida, Señor. Para poder entender los procesos, los tiempos, Señor. Las situaciones para poder seguir avanzando. Espíritu de Dios, ven a este lugar, ven a este lugar. Esos jóvenes que se conectan te necesitan. Esas familias que se conectan en este tiempo te necesitan, Señor, te necesitan. Te necesitamos todos, Señor. Toma el control, toma el señorío, y lo que tengas con propósito, el propósito con el cual hayas creado y formado este tiempo, cúmplelo, Señor, conforme a tu voluntad. Que no sean mis palabras, sino las
las tuyas, Señor. Que no sean, Señor, mi voluntad, mi deseo, sino que se cumpla lo perfecto que tú tienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hago a un lado todo lo que puede intervenir en esa esencia tuya, en esa esencia plena, en ese propósito real, Señor, y genuino. Todo lo que quiera, Señor, quizás mezclar algo que no es, que venga de parte mía, Señor, lo eliminamos en el nombre de Jesús y pedimos que sea tu presencia, tu fragancia, tu gloria en medio de cada vida, en medio de cada familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío, gracias, Padre amado, por tu amor y por tu fidelidad. Alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Qué rico que usted haya podido disfrutar este tiempo de oración, de clamor. Qué rico que cada joven se pueda sentir identificado con lo que se hace aquí, quizás de una manera sencilla, de una manera muy sencilla pero especial, de corazón. Es lo que hacemos para cada uno de los hermanos que quizás en medio de este tiempo se conectan. Por eso quiero pedirle el favor también, que vaya conmigo a la palabra. Vamos a tener un tiempo donde vamos a seguir con esa enseñanza acerca del carácter de Dios, de Jesús en mi vida, el carácter de Él en mí, y cómo se da esa formación, cómo yo puedo establecer ese carácter en mí. Hemos estado viendo durante los últimos sábados esta clase de enseñanzas, y son enseñanzas muy especiales porque entendemos el por qué nosotros muchas veces en nuestro interior se combate contra algunas cosas establecidas de parte del carácter de Jesús. El carácter de Jesús era un carácter dirigido por el Espíritu de Dios. Y cuando Él amaba, cuando Él perdonaba, cuando Él hacía algo, era verdadero, era genuino, no era por hipocresía, no era porque lo viera. Así que cuando el cristiano analiza esto y se da cuenta que su vida, por alguna razón, no puede generar ese mismo carácter, sino que cuando tiene la oportunidad de perdonar, se ve enfrentado a que odia, a que siente rencor, a que siente odio. Entonces la persona se da cuenta que es necesario desbaratar algo para reedificar algo nuevo, algo venido de parte de Dios. Entonces, en medio de este propósito, vamos a ver algo importante. Y esto tiene que ver con que en nuestro corazón está el deseo de un cambio. Cada uno de nosotros, y más si hemos estado atentos a estos tiempos, hemos identificado algunas cosas que como familia, como persona, no nos sirven para generar ese carácter de Dios en mi vida, y que la familia y que el mundo entero lo pueda disfrutar. Porque cuando yo tengo el carácter de Cristo, el mundo disfruta de lo que soy yo. A la hora de hablar, a la hora de expresarme, a la hora de bendecir, a la hora de amar, el mundo se deleita como se deleitó cuando Cristo estaba en la tierra. Así que está el deseo. Y en muchas ocasiones nosotros le decimos: Señor, yo quiero que tú tomes el control. Y sé que hay personas que están conectadas y de pronto se sienten identificadas con esto. Es que yo le he dicho al Señor que yo quiero cambiar, que ya no quiero más esto en mi vida. Y oro y clamo y le pregunto: Señor, ¿qué pasa que esto no muere en mi vida? Entonces pasa y sucede que el carácter de Dios es formado en mí
no porque Dios tome la decisión, sino porque yo tengo que tomar una decisión. Así como cuando estábamos en la iglesia por primera vez, el pastor predicó, una persona predicó, hizo el llamado, pero por más precioso que pudo haber sido ese llamado, si nosotros no tomamos la decisión, nadie la pudo haber tomado por mí. Dios no me iba a levantar de la silla y me iba a llevar a rastras, no. O si no, no hubiera sido un acto propio, personal, sino un acto obligado. Esto lo vamos a ver en la palabra y por eso le voy a pedir el favor que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18. Entonces, la palabra en Mateo capítulo 4, verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea, ellos tenían una profesión. Y cuando hablamos que alguien tiene una profesión, cada persona se caracteriza por esa profesión que tiene. Cuando a nosotros se nos muestra una persona que trabaja de pronto de bombero, se identifica porque su uniforme y muchas cosas de su conducta manifiestan cuál es su profesión. Y si habláramos de diferentes profesiones, cada profesión tiene una característica. Empezando que una persona que tiene una profesión y la ama, normalmente hasta en una charla resulta hablando de su profesión. Resulta diciendo qué hace en su profesión, cómo desarrolla, o en medio de alguna charla saca un ejemplo de su profesión para dar a entender lo que quiere expresar. Estos hombres se caracterizaban porque eran pescadores. Y sin lugar a dudas, pues tenían una manera de hacer las cosas. Tenían una manera de manejarse en su profesión. La manera en que le habían enseñado sus padres, la manera en que habían visto a otros trabajar en esa labor de ser pescadores. Habían aprendido. Pero aquí hay una esencia que empieza a marcar el carácter de un cristiano. ¿En qué sentido? En el versículo 19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Un cambio de profesión. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí es dándoles una opción de lo que Él tenía para ellos. Y Dios siempre hablará de esta manera. Dios sabe lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, pero cuando Él viene a nuestras vidas, Él es tan caballero que nos dice: yo quiero hacer de ustedes esto. Yo les tengo una propuesta diferente, yo les tengo un proyecto diferente. Y nos da un propósito por el cual nosotros tenemos que decidir. Y me parece precioso que dice en el versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea que hubo una decisión inmediata. Hubo una decisión total. Y aquí es donde se genera la diferencia entre una persona que permite la formación de Dios rápidamente a otras personas que se demoran. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que esa demora depende de Dios y no de nosotros. Cuando vemos que en la iglesia hay una persona que avanza, que crece, que logra avanzar en muchas cosas,
A veces decimos que es porque tiene rosca con algún líder, con el pastor. A veces pensamos que es porque es demasiado lambón. A veces pensamos que es porque ese sí nació con estrella, yo en cambio no soy capaz. Pero así como lo dice la palabra, así nosotros lo hemos podido ver. Que la diferencia no la hace Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Sin importar si antes de que nos llamaran, fuéramos pecadores o pobres o ricos, sin importar qué fuéramos antes de nuestro llamado, Dios simplemente nos amó igual que a todos. Y nos ama igual, sin importar cuáles sean los pecados que nosotros cometimos. Dios no hace acepción de personas. Pero veamos el ejemplo bíblico y pensemos qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho, como en algunas ocasiones el Señor les decía, sígueme. O le decían los hombres, Señor, yo quisiera seguirte, pero déjame que primero entierre a mis padres y luego te seguiré. En estos casos, el que estaba poniendo obstáculos no era Dios, eran los hombres, porque estaban poniendo por primero algunas otras cosas. Y así pasa cuando una persona está siendo formada en su carácter. Siempre Dios, ejemplo, al que tiene un pensamiento que en todo momento tiene que estar iracundo, que a él le salen las cosas bien es cuando grita, que a él le salen bien las cosas es cuando ofende a las personas, que ahí sí marchan, que ahí sí andan. El Señor viene y le dice, no, quiero que cambies esto. Quiero que cambies esto porque el fruto del Espíritu es gozo, es paz. Quiero que cambies esto porque tengo otra forma en cómo te voy a enseñar a manejar un personal. Voy a enseñarte a manejar en tu familia, a tus hijos, a tu esposa. La persona puede hacer como hicieron estos hombres. Y al instante dejaron eso y le siguieron. Una decisión inmediata. Una decisión total. O también pueden tomar la decisión de excusarse. De decir, pero es que para mí es muy difícil, es que yo amo mucho esto, es que yo lo he hecho durante toda la vida. Bueno, cuanta excusa para nosotros sea válida, esa vamos a sacar. Y aunque Dios no lo permite, porque Dios en su infinito amor no lo permite, pero lo que nosotros estamos logrando con esto es detener el propósito de Dios en nosotros, la formación del carácter de Dios en nosotros. Dios no nos va a quitar nada que nosotros no le entreguemos. Dios no nos va a arrancar nada que nosotros estemos dispuestos a despojar por completo nuestra alma. Así nosotros le estemos diciendo, Señor, ya no quiero ver esto más en mi vida. El Señor te está diciendo, pues yo tampoco, pero eres tú el que tienes que determinarte a no seguir por ese camino, a cambiar tu rumbo por completo, a ir por un rumbo completamente diferente. Y hasta que tú no tomes la decisión, Dios no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Porque Él quiere es que nosotros lo sigamos a Él por amor, no por obligación, no porque nos tocó. Y hermano, yo he encontrado esto, tanto en mi vida como en la vida de otros. Y esa realidad tiene que ver, amado hermano, con que muchas veces Dios
quiere hacer en nuestras vidas diferentes milagros, diferentes objetivos. Pero Él quisiera ver en nosotros exactamente la misma disposición que hubo en un principio. Pero con el tiempo, pareciese que el cristiano empieza a abandonar esa buena disposición de obedecer al instante, inmediatamente. Pareciese que el cristiano empieza a abandonar ese buen detalle de decirle: sí, Señor, aquí estoy. Entonces, cuando Dios nos llamaba a un ayuno, cuando Dios nos llamaba a servirle, cuando Dios nos llamaba a perdonar, estábamos prontos a pelear, a decir: Señor, pero ¿cómo lo hago? Pero con el tiempo pareciese que esto empieza a ser más lejano, a irse más lejos de nuestras vidas. Así que esta es una muy buena, un muy buen punto para entender hasta qué momento yo he dejado trabajar a Dios en mi vida. Hasta qué punto yo he dejado que Dios pueda trabajar en mí. Y hasta qué punto simplemente lo he detenido. ¿Por qué? Porque mire algo que me parece muy especial. El Señor le dice: yo sé que ustedes son pescadores, pero vengan ahora en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, los reconocían por ser algo. Y escuche muy bien esto. Los reconocían por ser algo. Pero cuando el Señor los llama, les dice: los voy a hacer. Os haré pescadores de hombres. O sea que por más que Dios estaba asimilando una profesión con el llamado, el Señor les estaba dejando algo en claro, y era que tenía que volver a hacerlos. La profesión iba a quedar, pero Él los tenía que volver a hacer. Les tenía que reformar algo. Y cuando yo leo esto y voy a Lucas capítulo 5, dice la palabra en el versículo 1, Lucas 5:1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermano, miremos juntos cómo el Señor, no por odio, sino por amor, nos tiene que llevar a momentos muy fuertes de nuestra vida. Para Pedro era fuerte esto. El Señor lo llama, él estaba cansado, ya estaba listo para quizás irse para su casa, pero el Señor le pide que se quede nuevamente un tiempo, y luego le dice: ahora vayan y echen las redes. Rompía con lo que ellos pensaban, con lo que ellos sentían. Ellos pensarían: pero es que nosotros somos pescadores y sabemos a qué hora es y a qué hora no es. ¿Cómo es que Él nos va a venir a decir ahora echen las redes? Porque recuerde que Él les dijo: los voy a hacer. Y aunque ustedes tengan un pensamiento de cómo se hacen las cosas, yo voy a hacerlos de nuevo.
yo voy a crear en ustedes algo nuevo. Yo voy a formar algo en ustedes completamente diferente. Dice la palabra que ellos bogan mar adentro, toman una gran cantidad de peces de manera que se hundían. Pero el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una nueva formación, un nuevo enfoque, una nueva forma de hacer las cosas. Esto hace parte del rompimiento que Dios necesita hacer. Pero no basta solamente con decir que yo sé que algo está mal, no es suficiente con decir que algo no me gusta de mi vida. Si no hay una verdadera decisión, una determinación, un decir no voy más con esto, un decir no sigo por este camino, un abandonar lo que Dios me dice al instante, inmediato. Mientras no haya eso, Dios no puede trabajar. Y si alguien siente que por alguna razón su vida está monótona o su vida no cambia en algunos aspectos, aunque ayune, hermano, una persona, cualquiera que sea, cuando sale de un propósito con Dios, cuando sale de un tiempo con Dios, tiene que salir con determinaciones. Con qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que abandonar, qué es lo que no puedo seguir haciendo. Y de esta manera, esa persona va a poder ver la mano de Dios. Podrá ver la formación de Dios. Sé que le estoy hablando a jóvenes. Y algo que a nosotros nos cuesta como jóvenes es pensar que tenemos que cambiar en algo. A muchos jóvenes les pasa que les tienen miedo a los cambios, a generar esos cambios bruscos en su vida. Y en vez de ello, muchas veces resultan acostumbrándose simplemente a lo que otros son. Pero a mí me asombra que el Señor dice: aunque ustedes son pescadores, yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Estableciendo así que iba a formar en ellos otra clase de pescadores. ¿Qué quiero decir con esto? No sé lo que tú seas hoy en día, si simplemente un joven que está en su casa y está estudiando, o si un universitario, o si ya estás a punto de casarte, o si estás planeando entrar a la universidad. Pero por más que tengas establecido algo que sabes o algo que ya eres, es importante que nosotros dejemos que Dios forme eso nuevo en nosotros. Hermano, pero es que eso cuesta, hermano, pero es que eso es difícil, hermano, pero es que para mí, al parecer, son muchos años los que conlleva esto. No, y serán más si no nos disponemos. El cambio no se ha generado porque yo, aunque estoy orando y aunque estoy en una iglesia, no tomo decisiones al instante. ¿Cuántas veces el Señor quizás te ha dicho que dejes
quizás una relación que no te conviene. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que ya abandones ese estilo de doble personalidad que tienes? Y aunque a veces lloramos en la presencia de Dios, nos arrepentimos, la realidad es que seguimos en el mismo camino. ¿Quién no se va a aburrir de vivir una vida así? Me asombraba que una persona decía que el estrés, la depresión, sobre todas las cosas, la depresión en una persona se manifestaba por causa de que una persona durante muchos años ha tratado de aparentar lo que no es. Una persona cae en depresión porque es una persona que intenta ser lo que otros quieren ser, pero en sí misma no siente que sea eso que le muestra al mundo. Y literalmente, hermanos, pueden haber cristianos deprimidos pensando en que a los hermanos les muestran una cosa, a los líderes les muestran una cosa, a los pastores les muestran unas cosas, pero por dentro se les hace un revuelto pensando en que son algo que es una apariencia, que no es real. Y con el tiempo eso se vuelve algo tedioso, cansón. Por eso algo que Dios quiere para poder trabajar en cada uno de nosotros es que nosotros podamos definir lo que somos. Si Dios reconoce y puede ver que nosotros nos confrontamos con nosotros mismos, Él va a poder trabajar cuando nosotros le decimos: Señor, no más. Y cuando salgo de un ayuno empieza una batalla por no volver a tomar ese pecado, por no volver a tomar la mentira, por no volver a tomar todo lo que me atrapaba. Ahí hay una determinación y Dios empieza a ver esa determinación y empieza a darte victoria, victoria, victoria. Porque el diablo ya mucho sabe que ellos van y oran, salen del lugar y con la primera tentación ya caen. Con el primer momento de debilidad ya fueron atrapados y vuelven a lo mismo. Resulta el cristiano diciendo: es que el ayuno no sirve, es que la oración no sirve, es que ir a la iglesia no sirve. Es más, el mismo impío a veces resulta diciendo: pero a ese ¿de qué le sirve ir a la iglesia si sigue siendo el mismo o peor? Y entonces el cristiano o las personas que están alrededor empiezan a pensar que definitivamente ser cristiano es como una apariencia. Es guardar unos requisitos para aparentar algo que no soy. Y amado hermano, es así. En Cristo hay victorias. En Cristo hay libertad. En Cristo Él puede hacer de mí algo completamente nuevo. Él puede deshacer las obras de la maldad. Por algo Él nos dijo que nosotros obtendríamos victoria si hacíamos morir las obras de la carne, porque entonces viviríamos. Viviríamos, hermano, y las obras de la carne pueden morir. Esas conductas pueden ser doblegadas por Dios. Esas manías, esos pensamientos, esas actitudes tienen que morir y pueden morir en el Señor. Pero ya nos tenemos que determinar: no sigo por el mismo camino, no sigo pecando, no sigo actuando de la misma manera, no más. Y quizás le estoy hablando a jóvenes
o a personas que están cansadas de pelear en una misma cosa, en siempre lo mismo. Y por más que estés pensando que ya no encuentras salida a eso, entiéndelo muy bien, tienes que buscar la fortaleza en Dios y una vez allá salir y dar la batalla y establecerte que no tocas más ese pecado. Mire, yo recuerdo cuando me convertí que algo que a mí me rondaba mucho la mente era la música. Y al haber vivido tantas cosas con la música, pues cada canción tenía como su propio testimonio. Me traían unos recuerdos. Yo con esta tomé, yo con esta bailé, yo con esta me perdí. Hermano, cada canción tenía un testimonio y traía un pensamiento junto con ella. Y uno era peleando, Señor, ya no quiero escuchar esto, pero se subía uno al bus y preciso ponían la canción que a uno le movía todo el interior, que todavía tenía una conexión a su corazón. Y sin querer queriendo resultaba tarareando la canción. Pero al mismo momento como que peleando, como diciendo yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y claro que llegaban momentos en donde uno decía, no, esto nunca, eso es imposible, que uno no piense en esa canción y se acuerde de ciertas cosas, o que no lo mueva esas canciones. Pero fueron luchas tras luchas tras luchas. Alguien me dijo, empiece a convertirlas al Señor. Esas canciones, cuando usted las escuche, no se ponga a decir lo que dice ahí, sino que empiece a glorificar a Dios, ore, reprenda al diablo, hermano. Y era una batalla en la mente. Yo, fuera espíritu de música, fuera espíritu de... Hermano, le ponía cualquier nombre a eso que venía a mi mente. Pero aunque era una lucha tremenda, ¿sabe qué pasaba? En mi corazón había una determinación. Y la determinación era que yo no quería seguir pegado a la música del mundo. No quería seguir sintiéndome parte de esa música. Y yo hoy puedo decir que no recuerdo el momento en que se apartó eso de mí. Hermano, pero llegaron momentos en donde yo me podía subir a un colectivo y podían poner la música que quisieran. Pero yo en mi corazón ahora tenía una nueva melodía. Y era una melodía celestial. Era una melodía para glorificar a Dios. Era una nueva melodía. Lo que quiere decir es que Dios sí puede cambiar muchas cosas. Pero tú tienes que tener una determinación, no por un día, no por 2 días, no por un mes. No, hermano, hasta que muera. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne allá en esa cruz, juntamente con Cristo. Allá tiene que estar crucificada nuestra carne. Pero la crucifixión de la carne también manifiesta que es una muerte quizás lenta, a medida. Y tú tienes que seguir peleando. Bendigo a esas personas que me escuchan y están teniendo una batalla, pero están dando esa guerra con tal de ver una victoria. Pero a los que ya bajaron las manos, a los que dijeron no, Dios ya no puede conmigo, mi carácter es así, yo estuve muchos años metido en la pornografía, yo estuve muchos años metido en el alcoholismo, yo estuve mucho tiempo metido con una y con otra mujer y no me puedo sacar eso de la mente. No, sí puedes, métete en el Señor y toma una determinación ya, instantánea, y dile: Señor, así venga lo que venga, yo voy a negar a esto, voy a decirle no a eso, hermano. Y esa determinación Dios la verá. Ahora, no se trata de que tú tomes una decisión y estés con una mente positiva diciendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, hermano, tienes que estar nutriéndote de la palabra.
tienes que estar orando para recibir la fuerza, el poder, la autoridad para seguir peleando. Porque mi carne frente a esa tentación es débil, pero mi espíritu sí es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener fuerza en ese momento? Mi espíritu. Mi espíritu tiene que estar bien alimentado, bien fortalecido, para poder decirle no al pecado. Mientras no sea así, duraremos 3 días bien. Seremos así tipo como una persona farmacodependiente, que por un tiempo deja lo que consumía, pero luego vuelve. Pero en el nombre de Jesús yo puedo creer que Dios está formando caracteres firmes, porque hay personas que empiezan a abandonar las cosas al instante, en el momento, por amor a Él, por amor al llamado que Dios tiene para esa persona. Empieza a negarse a eso, empieza a decir no, vale más el llamado, vale más lo que Dios quiere hacer conmigo que este momento de deleite, que este momento de satisfacción. No, Señor, yo tomo la decisión de no seguir siendo el mismo. Moldéame. Vamos, donde tú estás, empieza a decirle: Señor, yo siento tu llamado, y a la misma manera, en la misma manera en que estos hombres al instante abandonaron lo que no les servía, así mismo yo tomo la decisión de abandonar lo que tú no quieres para mí, lo que tú no deseas para mí. Yo tomo la decisión de simplemente, Señor, no seguir por ese mismo camino, Padre. No sigo por ese mismo camino. Ya tú me has hablado que es necesario abandonar algunas cosas, y yo tengo que tener la fuerza, la disposición, el carácter, el dominio propio para abandonar lo que sea, Señor. Padre, muchas cosas me pueden ser lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me pueden ser lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Señor, pierda el dominio todo lo que tenía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, en el carácter, en el sentir, en el pensamiento. Pierda autoridad, Señor. Toma tú esa autoridad para tomar, Señor, un nuevo caminar en ti. Toma tú esa autoridad, Señor, para negarme al pecado, para negarme a lo que yo sé que tengo que dejar, Señor, pero que he perdido la fuerza para combatir contra eso. Toma, Señor, el poder, toma el dominio, toma el señorío, Padre, ahora, rima y shende kia maya rama shaya lava kaya. Ima ki andakata rebequeya, sete rebequendo robo ki amaya rama seya. Oh Padre, ahora la gloria tuya descienda. Ahora el poder tuyo renueve las vidas, Señor. Renueve los corazones. Esas personas que pensaban que tú los estabas dejando abandonados, que tú tenías propósitos con otros, pero con ellos no. Hazles entender que es por la determinación, Señor, que muchos avanzan. Es porque se determinan, Señor. Es porque avanzan sin pensarlo 2 veces. Abandonan su pecado. Quizás pueden cometer muchas fallas, Señor, pero cuando vuelven en sí, vuelven en sus 5 sentidos y regresan con toda la disposición de entregar su ser a ti, Señor amado. Pero en cambio hay otros que permanecen, pero permanecen con las mismas mañas, permanecen con las mismas actitudes, permanecen con los mismos pensamientos, Señor, y no se dejan cambiar. Allí tiene que haber renovación, allí tiene que haber formación, porque aunque tú nos permitas seguir siendo algo, Señor, ese algo tiene que ser cambiado por completo, tiene que ser transformado por la gloria tuya. Tú vas a hacer de nosotros pescadores, pero nuevos pescadores a tu manera. Tú vas a hacer de nosotros padres, pero padres nuevos a tu
manera. Tú vas a hacer de nosotros jóvenes, de nosotros hijos, pero jóvenes y hijos de un nuevo pensamiento, con la esencia de Cristo. Moldea, 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 oh Cristo. Moldea, Todopoderoso, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, porque hay cosas que no te sirven, Señor, pero la manera en que alguien se disponga, Señor, como lo dice la palabra, que cuando un utensilio, Señor, se deja limpiar, entonces será un utensilio, Señor, de honra, de bendición. O será un utensilio para servicio de la casa, Señor. Así mismo pasará con todo aquel que se dispone de una manera especial, Padre. Bendice cada vida, bendice cada corazón. Derrama tu gloria de una manera especial, Señor, y que las vidas puedan ser limpias, que todos podamos ser limpios, Señor, para servirte, Padre. Gracias porque tú estás formando ese carácter. Gracias porque tú estás haciendo la diferencia en nosotros, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amado hermano, amado joven, permite que Dios produzca en ti esa determinación. Pero no esperes a que tenga que pasar algo sobrenatural para tomar esa decisión. Dios le dijo algo muy importante a Daniel. Daniel, el profeta. Dice la palabra que Daniel se metió en 21 días de ayuno y después de 21 días apareció el ángel. Pero el ángel le dice algo tan precioso y es: Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón para obedecerte y humillar, para obedecer y humillar tu corazón ante la presencia de Dios, yo he venido. Mire cómo hay respuestas desde el momento en que una persona se determina. Hermano, Dios no te echa fuera, Dios no te desecha. Lo único que está esperando es que tú tomes una decisión. Porque si tú la tomas y te dejas limpiar y eres un varón conforme al corazón de Dios, Dios te va a utilizar o nos va a utilizar como nunca nos imaginamos. Decídete una vez más por Cristo. Decídete todos los días por Él. Decídete todos los días por obedecer y verás resplandor en todo lo que hagas. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así se forma un carácter en nosotros, a la manera en que nosotros nos disponemos y nos determinamos. Así que, amado joven, puedo creer que Dios puede generar el milagro que tú estés necesitando en tu alma. No importa atadura, no importa nada, Dios te puede cambiar. Ya sabes que estamos aquí puestos para gloria y honra del Señor. A cada hermano que nos permite entrar a su hogar a través de este tiempo, yo le bendigo y le agradezco aún por apoyar estos tiempos en donde hay jóvenes. Si usted conoce de alguien, amado hermano, invítelo a estos tiempos que serán de mucha bendición para cada vida. Fue un gusto para mí estar en este lugar. Recuerde, pronto volveremos a esos cultos quizás en la iglesia. Allí nos veremos juntos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Mañana 2 cultos preciosos a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde con nuestro pastor Jonathan Cañón. Mil bendiciones a todos y gracias por participar de estos tiempos. Bendiciones.